Dadaísmo. Ujú, ujú, ujú. Ya están ellos aquí y ellas. Ayer les mandé a los otros grupos el Ulises y la Metamorfosis. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí, con un poco oscuro en este clima alajuelense hoy. Ahí estoy viendo que ahí estoy viendo que hay muchas personas que están teniendo problemas también con el internet. Me están pasando mensajes. Como siempre, ahí les recuerdo, si se desconectan o algo, pues me mandan un mensaje por WhatsApp y si tienen problemas para la conexión, recuerden que la clase yo siempre trato de grabarla, a menos de que haya algún problema técnico, la van a encontrar en mediación y en el canal, en Urcalia, ¿verdad? Entonces, si se por A por B se desconectaran o tienen problemas para conectarse, etcétera, me mandan un mensajito ahí por WhatsApp para tener eso presente. Vamos a dar un par de minutos para que los y las demás se conecten, porque sí, hay varias gente todavía en la sala de espera. Cuéntenme, ¿cómo les fue con los videos, con las óperas y, bueno, con las obras de Wagner y con el otro video que les envié para que vieran? A mí me fue bien, estuvieron bastante interesantes. ¿Y Catherine le gustó? Sí, sí, me sentía como, no sé, como en otro lugar. Sí, lo transporta a uno, ¿verdad? La música y, y ¿cómo se llama? ¿Pudiste ver la obra completa de Juan, de don Juan Tenorio? Es que hubo un problema. Creo que en YouTube, cuando yo busco, digamos, por ejemplo, alguna buena obra em, completa, pero cuando como que mucha gente empieza a accesar, como que la bloquean o la quitan. Y tengo entendido que algunos y algunas fueron a buscar ya la obra de José Zorrilla y no la lograron ver. A mí sí me funcionaron ambas. Ah, A sí, mí Eso también, no tuve problema. Celeste también. sí, a mí también, y estuvo bastante entretenida en realidad la obra. Ah, qué bueno. Me alegro, pues ese era el propósito. Bueno, creo que ya la mayoría ha entrado, así que les voy a pasar al profe y nos vemos ahora al final de la clase. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me oyen bien? Hola, profe. Buenas tardes, sí, Hola, profe. profe. Buenas tardes, profe, sí. Bueno, un gusto de verlos ahí tan presentes y sonrientes para que nos alegremos con estos temas que vamos a analizar hoy. En relación con el último tema del programa, porque ya estamos a unas 3 o 4, ya veremos 3 o 4 lecciones. Y el tema son las vanguardias culturales de la primera mitad del siglo XX. Tengo que me interesa, por supuesto, hacer un repaso muy somero, muy rápido de algo que lo hemos estado analizando, mencionándolo a lo largo del curso, este recorrido morfológico de la edad contemporánea, que aquí le estamos llamando macrociclo contemporáneo. Recordarles que lo que entendemos en este curso por macrociclo es un proceso completo de evolución histórica, evolución esencial, orgánica, como me gusta más decirlo, no una evolución simplemente cronológica de datos en cuanto a las fechas o los tiempos que van transcurriendo, sino por la metamorfosis
el cambio sustancial, interno, esencial, que sufre el espíritu histórico en cada uno de los 3 ciclos que integran ese macrociclo con una duración aproximada de 40 promedio de 45 años cada uno de esos ciclos, de manera que un macrociclo tiene una duración aproximada de 135 años. Y recordar también que el primer periodo que hemos estudiado es el idealismo, porque en todo macrociclo yo lo he comprobado en la historia universal. Nosotros lo estamos aplicando solo a este marco histórico de la edad contemporánea, pero yo lo he comprobado en todas las civilizaciones de que eh, después de un periodo netamente, genuinamente, claramente idealista, al cabo de 40, 45 años ya se perfila el espíritu histórico en todo lo que se hace, sobre todo es muy evidente en el arte, como un realismo moderado, porque ya se agotó toda la cosecha, digámoslo así, del idealismo y del romanticismo, algo así como un aburrimiento o un desgaste de esa inclinación del espíritu, sí, aburrimiento, tedio, de haberse mantenido ya durante 45 años herméticamente metido en sí mismo, ese espíritu de la historia, y busca la realidad exterior, que es la naturaleza y la sociedad, todo lo que es la vida externa del ser humano en relación con los demás. Vean ustedes que nosotros hemos estudiado la estética musical de Wagner como representativo en música de un paso ya hacia el clasicismo. La técnica musical de Wagner es clásica y se avanza en algunos aspectos a la música revolucionaria de principios del siglo XX, y que en su romanticismo, porque él trató de ser romántico, es ya muy decadente, muy terminal, que se reduce a los argumentos del drama musical, que es el género musical que él cultivó. Y contemporáneos de Wagner son los impresionistas, los pintores impresionistas del siglo XIX, muy especialmente la segunda mitad del siglo XX, con algunos precursores. Quiero mencionar rápidamente algunos porque yo creo que hasta el momento no lo hemos hecho, y para que ustedes no terminen el curso con ese vacío, diría yo, de unas alusiones esenciales a el impresionismo pictórico del siglo XIX, que es una de las más grandes hazañas de la historia del arte. El impresionismo tiene como uno de los más señalados precursores, que luego se desarrolló genuinamente impresionista, pero que fue por una obra que se llama famosísima de Edouard Manet, que se llama Desayuno en la hierba. Se ha considerado esa obra como precursora, apenas levemente precursora, diría yo, del impresionismo. Y ahora les voy a explicar rápidamente en qué consiste esa condición precursora, esa anticipación a lo que iba a ser propiamente el impresionismo. Pero también quería, antes de que se me pase por alto, mencionar que oficialmente el impresionismo empieza en 1874 en una exposición en París en que Monet, Paul Monet, perdón, Claude Monet, Claude se escribe, Claude Monet presentó varias obras de él más o menos tradicionalistas y una revolucionaria que escandalizó totalmente a los críticos y al pueblo, a la gente culta que llegaba a esa exposición. Y escandalizó sobre todo desde el punto de vista técnico, porque pensaban que aquello era un mamarracho, que era un cuadro que, que ni siquiera le había puesto título por eso, porque no era nada. Era una colección de manchas, decía.
Afortunadamente nosotros estamos muy avanzados y ese cuadro yo les recomiendo a ustedes, si no lo han visto nunca, que lo vean y lo analicen porque es una genialidad extraordinaria. Es una de las pinturas más bellas, más atractivas, interesantes de la historia de la pintura y que él le llamó impresión. Y luego se conoce como sol naciente porque representa con el sol en el horizonte elevado, con un color rojizo, el sol de la aurora en una bahía, y hay por ahí casi convertida en una mancha una pequeña barquilla que se nota que está tripulada, hay algún barquero ahí, con el reflejo, cosa que nunca se había pintado en la historia de la pintura, el reflejo de la luz, luz matinal, luz naciente, auroral, en el agua de la bahía. Esto era técnicamente inconcebible anteriormente, por tanto, una extraordinaria. Me dice doña Cintia que les mandó la imagen para que ustedes la tengan ahí y la contemplen. Y las dos, la de Manet, que es Desayuno en la hierba, y esta otra que estoy comentando, que como le puso como título genérico, impresión, o sea, prácticamente no quiso ponerle título, sino impresión, que a los jóvenes los impresionó muchísimo, los inspiró a los jóvenes talentos, pintores, que desde luego estaban deseando ya también una revolución, algo nuevo. Inmediatamente captaron, como suele ocurrir con los jóvenes, aquella técnica muy difícil, desde luego, pero ellos la captaron y sus obras las presentaban en exposiciones improvisadas en París y las mandaban, las rechazaban sistemáticamente también, igual que habían rechazado la de Monet, eh, por las mismas razones. Y hubo un periodista, Luis Leroy, se escribe con Y al final, Leroy, que dijo, estos son unos impresionistas, lo dijo con un gran desprecio. Y luego resultó que todos esos rechazados, a finales ya del siglo, una generación y media más o menos después, la humanidad había evolucionado, desde luego se había acostumbrado a aquel nuevo estilo y ya se dieron cuenta de que aquello era una genialidad. Se convirtió el Salón de los Rechazados en el Museo de las Genialidades del siglo XIX. Siempre ha ocurrido eso con la historia del arte, porque recuerdo, y le comento rápidamente esto a ustedes, que nada menos que Beethoven, cuando ya era internacionalmente conocido al final de su vida, cuando eh, expuso o sea, inauguró la novena sinfonía, conocida como coral, que introdujo el coro, la voz humana en el último movimiento, eh, fue un fracaso en Viena. No la entendieron ni los críticos. Al día siguiente, el mejor crítico, uno de los más aceptados críticos musicales de Viena, publicó un artículo, desde luego nos parece a esta distancia bestial el artículo, de incomprensión y de falta de respeto al gran maestro, al máximo genio de la música. En esa época ya Beethoven era internacionalmente muy conocido y este crítico, al oír la novena sinfonía de Beethoven, escribió al día siguiente que esos eran rugidos estruendosos, divagaciones extravagantes y vuelta al caos de la música. Hace muchísimos años, no sé desde cuándo, la humanidad sabe, y se repite en todos los libros de historia de la música, que la novena sinfonía de Beethoven, esa de los rugidos estruendosos, es la máxima genialidad de la historia de la música, para que ustedes vean. Y luego, el impresionismo pictórico es una de las más grandes hazañas de la historia de la pintura y fue rechazado también desde el principio. Pensaban que esos cuadros, el de Manet, no era muy atrevido, pero también escandalizó porque
si ustedes ven la imagen que les mandó doña Cintia, hay una mujer, bueno, creo que lo que sí puede ser precursor de la pincelada suelta, la condición de esbozo de los cuadros, que dio la impresión a la gente de la época de que eran cuadros sin terminar, que necesitaban pulimentar, y cuando veían pinceladas sueltas decían, no, 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 esto tiene que ensamblarse de alguna manera y refinar eso. Le falta pulimentación, esto, qué horror, esto no es arte, así como está, decían. Y se sabe, por supuesto, yo he hablado con muchachas que estudian bellas artes y me dicen que a ellos les explican durante mucho tiempo la técnica impresionista porque no es nada fácil de adquirir y que es de extraordinaria importancia en la actualidad y lo será en el futuro. Al servicio, por supuesto, de otros valores, otras estéticas, pero como técnica es algo con lo que hay que contar ahora y siempre, desde entonces. En cuanto a, bueno, la de Claude Monet, eso que él llamó impresión, sol naciente, pues lo consideraron una colección de manchas, ni siquiera sombras, sino manchas. Fíjense ustedes qué ridículo. Bueno, pobrecita la humanidad de hace 150 años, porque era más bruta que la de ahora, ténganlo por seguro. Y en el futuro también, pues los pensadores dirán que nosotros que estamos viviendo en esta época somos primitivos, porque esa es la evolución de la humanidad. Que ya la humanidad ha ido despertando de mucho y no nos van a agarrar a nosotros en ese ridículo de no poder captar una obra genial. La de Manet, Edouard Manet, lo que tiene de precursora del impresionismo es muy poco. Es que en el segundo plano, si ustedes observan, si tienen ahí la imagen, está una muchacha con falda vaporosa, remangándose esa falda como en un arroyo. Y eso que aparezca en un cuadro, un objeto y sobre todo una figura humana, esbozada apenas sin terminar, les parecía una irresponsabilidad, una torpeza. O sea que ese cuadro tenía que ser terminado, que estaba sin terminar. Pero eso no es, eso en cuanto a técnica. Pero lo que escandalizó moralmente fue que en el centro, en primer plano, está una muchacha como de unos 27 años, por supuesto cara bonita, un cuerpo muy atractivo, muy sexy, podríamos decir la mayoría de los hombres, pero no es un cuerpo perfecto, sino más bien con imperfecciones. Tiene un poquito de llantita en la cintura, el color de la piel es muy real, pero tampoco es idealizado. O sea que no corresponde al modelo de desnudo femenino de toda la tradición de la escultura y la pintura. Siempre divinizaron a la mujer desnuda. Eran Venus las que se representaban. Y esa mujer jamás podría pasar por una Venus. Ahí estaba precisamente el choque que recibían los que contemplaban esa obra. Pero además contribuyó al escándalo que esa mujer era la querida del pintor. Los dos hombres que están más o menos en el mismo plano de la mujer, que está en el centro de ellos, son dos figuras como ceremoniosas, como panteoneros, casi parecen como si fueran, si estuvieran en una ceremonia religiosa, contrastan enormemente con la mujer desnuda y sentada en la hierba. Consideraron una inmoralidad eso. Y como además la mujer era bastante conocida en el grupo intelectual y de artistas de París, como querida del pintor y mujer con fama de posiblemente de casquivana, como dicen en España, de floja de cascos, pues eso consideraron que era una falta de respeto en la historia del arte.
también pues algunas licencias o libertades que puede haberse tomado Manet en esa obra, en que ya se veía que el talento, el gran talento de Manet iba hacia una nueva técnica, y luego sus obras posteriores se convirtieron en representativas genuinas del movimiento pictórico llamado impresionismo. Quiero mencionarles también, para pasar a otro tema, solo para dejarles esa inquietud, eh, los nombres que suelen ser más famosos, ya aparte de los que he mencionado. Hay un precursor también genial, inglés. Bueno, en el siglo XVIII hubo paisajistas ingleses como Lawrence, por ejemplo, eh, que, que se consideran realmente precursores del impresionismo, por lo menos por el paisajismo que cultivaron. También Francia los tuvo, eh, como Watteau, por ejemplo. Poussin, que se escribe Poussin, con doble S, Poussin, para recordarles dos precursores. Pero en realidad no hay una anticipación incluso hacia el fauvismo en, en algún, eh, en algún pintor inglés inmediatamente anterior, hacia 1823, que lanzó cuadros en donde desaparecía prácticamente el dibujo y había un cromatismo exaltado que recuerda mucho lo que unos 60 u 80 años después van a ser los fauvistas, que es una de las vanguardias, a donde vamos, una de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Fauvismo se escribe con V, fauvismo, fauvismo, porque fauve, fauve, en francés significa fiera. Entonces les pusieron ese apodo de fierecistas por la intensidad de los colores que empleaban. Fueron adoradores del color en su máxima saturación, y que además habían roto con las pocas normas tradicionales que habían dejado los impresionistas. O sea, que el fauvismo es como la última etapa a la que llegó el impresionismo pictórico. Y entonces yo creo que con esto, para que les quede ahí una alusión a este tema, por si en el trabajito que nos presenten al final, la síntesis del curso, eh, recuerdan algunas cosas, que lo pongan ahí, porque de todas maneras lo que yo les pido es pues un resumencito de cada uno de los temas. Ya nos pondremos de acuerdo en cuáles fueron los temas que ustedes consideran que quedaron ahí bien apuntados, bien expuestos, y que el trabajo no sea muy extenso, porque no es necesario, es solo para ver cómo han recibido y cómo recuerdan, como síntesis, lo que se ha trabajado en el curso. En cuanto a las vanguardias, la primera vanguardia, ya les he hablado del fauvismo, que es una de las vanguardias, pero ahí están también. La primera es el dadaísmo. La segunda, inmediatamente después, anótenlas ahí en ese orden, el surrealismo. Más o menos al mismo tiempo que el surrealismo aparece el abstraccionismo. A principios del siglo XX también apareció una tendencia cultural revolucionaria en Italia, un muchacho genial, por supuesto, en la edad en que aparece la genialidad, hacia los 25, 26 años de edad, un poco medio loco el muchacho, según he leído. Era un poco extravagante, escandaloso, daba conferencias y asombraba a todo el mundo. Eh, Filippo Tommaso Marinetti, o simplemente Marinetti con doble T, Marinetti, que desarrolló una doctrina y hasta lanzó un manifiesto futurista. Ese es una de las vanguardias, el futurismo, y que pues
fue extravagante porque proponía que se quemaran las librerías, que se quemaran los museos. Imagínense ustedes. Que no quedara absolutamente nada de la tradición cultural. O sea, que era un nihilismo, palabra que es muy importante en todas estas, en el surrealismo, en todas las vanguardias, nihil, nihil, que en latín, anoten ahí, significa nada. Entonces, nihilismo es nadismo, aniquilación. Es convertir, destruir el edificio tradicional de la historia. Vean ustedes que ahora que les hablé rápidamente del esquema morfológico, un primer periodo que es de idealismo, le llamo de monólogo. Un segundo periodo ya a mediados del siglo XIX, que es de diálogo. Diálogo del sujeto espiritual de la historia con la realidad exterior. Y en la primera mitad del siglo XX ya no hay ni diálogo, sino que el espíritu deja de ser espíritu, prácticamente se convierte en materia. Es un materialismo extremo y por tanto le podemos poner altercado, porque altercado significa crisis, combate, polémica, ruptura. Esta categoría es esencial. En todo lo que se hizo en la primera mitad del siglo XX hay una ruptura con todas las tradiciones. Y yo siempre pongo como ejemplos que ustedes deben conocer, muy claros, de esa ruptura y de esa transformación y ese intento de transformar incluso la realidad que percibimos a través de los sentidos. Y transformar, cambiar radicalmente toda la cultura anterior. Hacer las artes como nunca se han hecho, sin tomar en cuenta ninguna de las normas tradicionales. Eso es la actitud destructiva que hubo en la primera mitad del siglo XX. Y los ejemplos máximos en pintura, y yo diría que en todas las artes del siglo XX fueron Picasso en primer lugar. Y también Salvador Dalí. Voy a ver si hoy tengo tiempo de leerles una oda, un poema que se llama Oda, escrito por Federico García Lorca, que es el genio del grupo de poetas con el que yo quisiera, aunque fuera en la última lección, decirles algo de la generación de poetas de 1927 en España, porque es el máximo grupo de poetas del mundo en ese periodo. Ni los franceses les llegan ni a la suela del zapato a estos grandes pintores, porque también Francia tuvo grandes pintores como Max Jacob, por ejemplo, Cocteau, Paul Eluard, para citarles tres que recuerdo en este momento, pero ninguno de ellos, porque esa generación de poetas españoles de 1927 tienen dos premios Nobel, que fueron Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre, y un genio, Federico García Lorca. Por eso hoy quisiera tener tiempo de leerles una oda que tengo por ahí y analizarla rápidamente, no es muy extensa. Pero quiero decir primero que el dadaísmo, bueno, ya les he enumerado, dadaísmo, surrealismo, fauvismo, abstraccionismo, sobre todo la pintura de Vasily con W y doble S y Y al final. Vasily, Kandinsky, las dos con K y Y al final. Ese es el abstraccionismo fundamental. Hay otros como Hans Arp, por ejemplo. Joan Miró, español. Pero ese fue el máximo genio del abstraccionismo. Pero hay el expresionismo también, que en realidad fue un movimiento pictórico que se dedicó pues, a pintar carátulas y se llama expresionismo porque esas carátulas, esas caretas, esas máscaras representaban siempre un gesto, ya fuera de tristeza, de odio, de desesperación, de aburrimiento. Y hay un famoso cuadro que yo creo que fue ante todo muy famoso porque en una ocasión
he leído que se lo robaron. Y se llama El grito de Munch. Munch es un expresionista, fundamentalmente. También hubo otro expresionista, Ensor. Munch y Ensor, dos representantes del expresionismo. Yo creo que ya enumeré todas las vanguardias y claro que no tenemos tiempo de revisarlas a fondo todas, pero por lo menos decirles algo de cada una de ellas, de la mayoría, muy especialmente el surrealismo que está presente en todo, por ejemplo, en Dalí y en Picasso, que son estilos totalmente diferentes, está presente el surrealismo. Está presente en la poesía que se hizo en la primera mitad del siglo XX, esos poemas o poetas de la generación del 27 cultivaron el surrealismo sistemáticamente. Y el primer periodo revolucionario es el dadaísmo, que introduce fundamentalmente el buceo, digamos así, la auscultación, la inspiración del arte en el subconsciente. Primero, cultivo sistemático del subconsciente. Y la escritura automática. El escribir a gran velocidad sin reflexionar en lo que se está escribiendo, sin tomar en cuenta ni ortografía, ni puntuación, ni nada, lo que salga. Y desde luego que ustedes, yo siempre recomiendo a mis alumnos que hagan la experiencia porque creo que cualquier persona, aunque no tenga una predisposición especial para la literatura, si escribe así, si hace el experimento, le saldrán frases brillantes, raras, que ni ustedes mismos entienden, pero que les suenan a que algo hay ahí que vale la pena reflexionar a ver qué puede significar. Este es el mérito del dadaísmo que inventó un escritor suizo, Tristan Tzara, que se escribe T, Zara con Z. Y en cuanto a el surrealismo, surge inmediatamente después ya en 1921, cuando el dadaísmo ya nadie lo cultiva, aparece el surrealismo capitaneado sobre todo por un novelista y poeta francés, André Breton. En torno a André Breton giraron muchos artistas. Fue un movimiento importantísimo que influyó después en todas las manifestaciones artísticas, por ejemplo, en la novela. Ahí están las novelas. En primer lugar, el Ulises de Joyce, que se escribe Joyce con Y. La I es Y. Joyce. James Joyce. Joyce. Irlandés. Y el Ulises es la obra más revolucionaria en literatura que hubo en el siglo XX. No pretendo que se la lean nunca toda porque son 700 páginas, pero por lo menos hojearla, en alguna forma hojearla. Ajá. Pueden empezar a leerla de atrás para adelante o desde la mitad para atrás o para adelante, como quieran, fragmentos, ojalá alguna vez lean unas cuantas páginas del Ulises de Joyce. Incluso el título nada tiene que ver con el personaje de Homero en la Odisea, nada. ¿Y por qué le llamó Ulises? Porque le dio la gana, diría yo, porque eso nunca explicó Joyce por qué le había puesto ese título. Era simplemente para camuflar todo. La obra es, imagínense ustedes, 700 páginas para narrar lo que les ocurrió a tres personajes en un solo día en Dublín, la capital de Irlanda. O sea, que la temporalidad
histórica que implica todo cuento, toda novela es una historia que tiene sus etapas, que es un periodo, un movimiento temporal, en que van ocurriéndole una serie de acontecimientos a los personajes. Pero no hay, no podríamos decir que hay unidad temporal porque no hay un despliegue temporal, sino que todo ocurre en un solo día. Unidad espacial, ¿verdad? Porque todo esto es tradición novelística. Tampoco porque todo queda reducido a un solo lugar, que es Dublín. Y rompe también con las otras normas tradicionales de la novelística. Por ejemplo, la separación entre la narración omnisciente. No sé si ustedes ya han estudiado esto en estudios generales o en el colegio, que se entiende por el narrador omnisciente. Bueno, por si acaso, para no perder tiempo, pues omnis con ese C, omnisciente, lo que significa es que lo sabe todo, porque es el autor mismo que como está inventándoselo todo, pues es el que sabe qué va a ocurrir y por qué ocurren las cosas, las consecuencias que van pasando de un capítulo a otro. Y eso se diferencia siempre claramente, ustedes habrán leído algunas novelas, cuando empiezan o intervienen los personajes hablando entre ellos, el diálogo. Una novela es una combinación de narración y diálogo, a diferencia del teatro que es solo diálogo, con muy poca o mínima descripción en los capítulos, y hay muchas obras de teatro que ni siquiera los capítulos van acompañados de una introducción breve de lo que se trate. Pero en las novelas siempre la narración predomina sobre la intervención de los personajes en la conversación, en el diálogo entre ellos. Pero hay los dos factores, la narración y el diálogo. Pues en el Ulises de Joyce desaparece eso, porque muchas veces no se sabe si está hablando un personaje pensando, porque recurre continuamente al monólogo interior. Entonces, no hay separación clara entre lo que piensa el autor en la narración, cuando intervienen los personajes, y de un momento a otro, la obra se convierte en un tratado, en algunas páginas, en un tratado de ciencias naturales. Da la impresión de que son páginas de un tratado que las metió ahí. De un momento a otro también se convierte en obra de teatro. Aparece de pronto en la pluma del autor que va hilvanando un monólogo que no se sabe si es del personaje o del autor, aquella meditación. Aparecen frases poéticas, como fragmentos de un poema. O sea, es una mezcla prácticamente de todos los géneros literarios. Claro, se dice que es un realismo, claro, es un ultrarrealismo. Todo lo que se hace en la primera mitad del siglo XX es ultrarrealista. Recuerden, primer periodo es idealista, segundo es de realismo moderado y el tercero de ultrarrealismo. Y ese realismo extremo del Ulises de Joyce se manifiesta en el hecho de que hasta los basureros de Dublín los metió en la novela. Y de pronto aparece, sin que uno no sepa por qué, bueno, porque le dio la gana meterlo, aparece una lista de compras que ha hecho el autor. Las listas, cuando uno va a hacer unos mandados ahí al súper, que apunta lo que le costó todo y suma. Incluso nos ofrece el total de los gastos que tuvo ese día, como si a uno le interesara desde el punto de vista de la novela ese dato.
Y claro, si se le pudiera reclamar a Joyce, donde esté, él diría, bueno, yo lo metí ahí porque yo estaba recogiendo todos los papeles que tenía y metí todo ahí, sin pensar si eso a usted le iba a interesar o no. Y a mí no me interesa tampoco que usted o cualquier otro lector le interese eso o no, pero yo necesité meterlo. Ah, bueno, pero no nos fastidie usted con 700 páginas. Y entonces él hubiera podido decir, sí, sí, bueno, lea usted lo que le parece interesante porque no todo es así. Si no lee todo, entonces se está perdiendo páginas que yo considero que tienen muy buen contenido. Por tanto, entonces es una obra que hay que seleccionar lo que se lee, porque rompe con todas las tradiciones novelísticas. En cuanto a ejemplos de surrealismo, bueno, ya mencioné a Picasso, Salvador Dalí, que rompieron con todas las tradiciones pictóricas, los dos. Las obras de ellos siempre fueron controversiales, siempre fueron muy criticadas, y yo quisiera aprovechar el tiempo, volver desde luego a características del surrealismo, porque todavía es muy posible que ustedes no sepan qué es el surrealismo. Surrealismo, entre otras cosas, es una sistemática, manera, técnica, artística de tratar la cultura y la realidad de una manera totalmente diferente a lo que han sido tradicionalmente y lo que la realidad es de inmediato para nuestros hábitos mentales y nuestra percepción. En pintura, ¿qué ocurre? Que Picasso y Dalí no pintan las cosas tal y como las vemos todos. Y todos los artistas de la primera mitad del siglo XX están en la misma situación. A los fauvistas, por ejemplo, al jefe de los fauvistas, que ya lo mencioné, Henri Matisse, que se escribe Matisse con doble S, Matisse, que pintaba bodegones, así, un plato con frutas, no se sabía nunca qué clase de frutas eran. Bueno, si aparecía un banano, pues sí, pero es que muchas veces no se sabía si era una manzana, una pera o naranjas. No le interesaba retratar, porque todo lo real, lo habitual, lo normal les repugnaba. Tenían que anormalizarlo. Esa era la intención de los surrealistas. Y en cuanto a la literatura, pues hubo obras geniales. Este poema que tengo aquí, que se llama Oda a Salvador Dalí, escrita por Federico García Lorca, el máximo genio poético español del siglo XX. Voy a leer algo y luego les consulto su opinión a algunos, a Jason, que lo veo ahí, por lo menos muy sonriente en la fotografía, ojalá que me esté oyendo, o a Catherine Corrales. Vean, pongan mucha atención todos y quien tenga disposición, en principio los invito a todos, claro, no a la vez, a que intervengan. Oda a Salvador Dalí. Dice, una rosa en el alto jardín que tú deseas. Bueno, esa frase es poética y bastante corrientita. Una rosa en el alto jardín que tú deseas. Cuando hay una que yo quisiera que la analicen ustedes o que me digan qué impresión tienen, es cuando la frase es rara, no se entiende, surrealista. Esa sí se entiende. Una rueda, esta sí. Una rueda en la pura sintaxis del acero. No sé quién quisiera sacarle chispa a esa frase. Una rueda en la pura sintaxis del acero. Vean ustedes, típica frase surrealista que une en una frase ideas que nada tienen que ver entre sí. Díganme ustedes qué tiene que ver una rueda
con la sintaxis pura. ¿No se está refiriendo como a una metáfora? O sea, Sí, obvio. sí, el surrealismo fue muy metafórico, como toda la poesía. El problema es que en una metáfora es una transformación de un sentido propio o sencillo en un sentido figurado. Y entonces, no sé quién fue la que habló. Isabela. Ah, Isabela, bueno, pero entonces yo le pregunto, Isabela, ¿en qué consiste esa metáfora? Porque dice, o sea, ¿cómo se puede transformar metafóricamente, ¿verdad? Una rueda en la pura sintaxis? ¿Y qué tiene que ver la sintaxis con el acero? Profe, la verdad es que no te da. Entonces, ¿qué? O sea, no le hallo un sentido a esa metáfora. No, Venga. es que no tiene sentido. Es un ejemplo que les pongo y ojalá la hayan anotado todos ahí, de que el surrealismo es una asociación libre de ideas. Libre quiere decir que aunque no tengan que ver nada entre sí, las ideas las enlazan. Y hay libertad para eso. Nosotros podemos inventar. Vamos a ver otra. Jason, ¿usted me está oyendo? Buenas, profe, sí. Bueno, buenas. Espera un momento. Voy a leer otra a ver si podés decirnos algo, lo que se te ocurra, porque como dijo Isabela, pues, ¿qué se le puede entender a eso? Ella dijo que es una metáfora. Yo le dije que sí, pero la advertencia es de que es una metáfora en que las, las ideas que tiene la frase no se, no se enlazan entre sí por su significado. Entonces, ¿por qué se enlazan? Bueno, por asociación de ideas del poeta nada más. Porque le aparecieron, al escribir automáticamente le aparecieron. Y tiene cierta resonancia, o sea, hasta suena de cierta manera como si fuera una frase importantísima. Eh, Tal vez hasta poética, con dudas, ¿verdad? Pero, bueno. Pero después dice, la flor aséptica de la raíz cuadrada. Aséptico, Ok, por si acaso la palabra aséptico, que no es de uso corriente, te confunde un poco. La asepsia es el aseo extremo que se usa en las operaciones quirúrgicas, en el quirófano. ujú. Entonces, la flor aséptica de la raíz cuadrada. Ok, eso sí es bastante interesante porque, bueno, flora séptica, no sé si querrá decir algún tipo de dispositivo que no necesariamente es una flor, no sé, pero de raíz cuadrada es porque las flores tienen raíces, pero una raíz cuadrada no es una raíz. No, es un concepto matemático. Exacto. Entonces, sí como que entiendo por qué se relaciona, pero no hay como una lógica que lo respalde. Sí, y ahora lo último, lo aprovecho lo último que dijiste porque para que vean ustedes, todo el arte, no solo los surrealistas literarios, tienen los surrealistas pintores, Picasso, Dalí, los que fueran, los abstraccionistas, cultivaron los novelistas, el absurdo creativo, en poesía, en teatro, en novela, se cultiva el absurdo. Eh, Se recurre a las raíces subconscientes, no a las vivencias conscientes que tenemos los seres humanos, habituales, sino lo que tenemos en la subconsciencia. Y también Freud, que es contemporáneo de ellos, se escribe Freud, por si lo dudan, Sigmund Freud, cultivó toda su vida el estudio científico de la subconsciencia como la raíz de la conducta, la personalidad,
y de todo lo que bien o mal nos ocurre psicológicamente. Y así curó las neurosis, reconstruyendo una trayectoria que estaba anormalizada desde traumas subconscientes. Las enfermedades mentales, las neurosis, las aprovecharon los novelistas, y ahí yo cito siempre a Franz Kafka, que desde la Metamorfosis, que es una obra de juventud, demuestra la influencia de la psiquiatría de su época, porque la metamorfosis es un síndrome esquizofrénico avanzado, en que la persona un día de tantos amanece sintiéndose convertida en un escarabajo. Y esa es una alucinación radical, la más grave que se estudia en psiquiatría, en la psicosis, y se da en la esquizofrenia, que es las alucinaciones del esquema corporal, en que el enfermo no siente el cuerpo normalmente, sino de una manera radicalmente enajenada, como si él estuviera fuera del cuerpo o como si estuviera metido en el cuerpo de un lagarto o en este caso de un escarabajo, como el personaje de Kafka. Y las novelas grandes de Kafka también pues son paranoias. Los personajes viven la angustia de una persona que está bajo una paranoia, la persecución, por ejemplo, o la frustración continua en trámites burocráticos, como el caso de una novela de Kafka que se llama, de las grandes, que se llama El Castillo. Voy a leer otra frase para ver si, no sé si, por ejemplo, Catalina Céspedes me haría el favor de comentar lo que se le ocurra, ya le digo, porque todo esto es que requiere por parte nuestra subjetivismo. Es una literatura muy subjetiva que se presta para diferentes interpretaciones, porque el absurdo hay que verlo, hay que analizarlo como sea, con otro absurdo. Y el absurdo es una variante de la lógica. No se les olvide. Entonces dice, esta es muy poética y bastante normal. Le tocó una normal, Catalina. Entonces usted se puede dar el lujo de contestar con un absurdo a lo normal. Vamos a ver. La noche. No. Los cristales esquivan la magia del reflejo. Y es una frase brillante, literalmente. Los cristales esquivan la magia del reflejo. Esta es una frase que en la poesía anterior a nadie se le hubiera ocurrido, pero que por lo menos a mí me suena muy poética. Se la vuelvo a leer a ver qué opinión le merece a usted. Tal vez a usted no le gusta, pero bueno, a mí sí me parece que tiene cierto brillo. Los cristales esquivan la magia del reflejo. Bueno, se supone como en que un cristal es donde se tendría que ver el reflejo de la persona, pero si está diciendo que se esquiva, entonces sería que, o sea, que tal vez no se está viendo como realmente cómo es la persona, o sea, es como otra versión de la persona en el reflejo, tal vez. Sí, es que yo creo que no habría otra posibilidad. Le llama magia porque la magia siempre es misteriosa. La magia siempre hay dos planos de realidad, uno más o menos evidente y el otro oculto. Es muy difícil definir la magia, pero eh, consiste en eso, en que siempre tiene un trasfondo que no es claro, es como una fuerza mágica, es la que no manifiesta exactamente en qué consiste o cuál es la causa, de qué manera influye en el ser humano. Y en este caso, la magia del reflejo de la luz, ya lo acabo de decir,
O sea, la luz en los cristales producen reflejos. Unos más o menos normales, otros raros. Hay la difracción de la luz, la separación de las ondas luminosas que ya Newton había descubierto que de acuerdo a esa difracción se dispersan según ángulos, según la longitud de onda que tengan, y entonces cada longitud de onda determina un determinado color. Bueno, pero si los cristales están esquivando, o sea, eludiendo, driblando, como decimos en fútbol, la magia de los reflejos es que habría que pensar que se queja el poeta de que son muy opacos, ¿no? ¿Está de acuerdo, Catalina? De acuerdo a lo que usted dijo, estoy añadiendo algo a lo que usted dijo, de que posiblemente nota que los cristales están opacos. Entonces, eluden o esquivan o evitan. También puedo decir que evitan los reflejos o el misterio de los reflejos, la magia de los reflejos. ¿Está de acuerdo? Por opacidad de los cristales. O sea, esa frase tiene sentido. Sí, sí, Y sí. usted fue la que dio la pauta esta para el sentido, porque en realidad la frase esa no es muy surrealista. Yo le encuentro cierto brillo literario, pero no es típica de surrealista. Y se filtró ahí porque no todo van a ser frases absurdas, porque entonces el poema sería espantoso. Además es lo que le salió a García Lorca cuando escribió esto, que no debe haber gastado ni 15 minutos en escribirlo. Pues dice, la noche. Vamos a ver que ponga atención, bueno, todos, pero alguien que quisiera decir algo. La noche, negra estatua de la prudencia. Esa sí es una clara metáfora. Yo creo que Isabel Esquivel o Raquel Esquivel podría decirnos algo sobre esto, porque sí, yo creo que es una metáfora, incluso yo diría que trillada, una metáfora trillada, muy corriente en poesía. La noche, negra estatua de la prudencia. Sí, profe, me parece muy poética, como que uno la ha escuchado antes, tal vez no de esa forma exactamente, pero como esa comparación. Lo de negra, bueno, es fácil porque la noche no tiene luz, está oscura, o es totalmente negra, si no hay ninguna luz. Lo de negra, pero lo de estatua de la prudencia, que la frase esta también es muy literaria y yo creo que bastante poética. No muy difícil de formar, pero ahí está la metáfora clara. Esta negra estatua. Está comparando una estatua con la noche, pero bueno, pero no quiero decir, yo añado algo, pero mejor diga usted, luego yo añado, negra estatua de la prudencia. O sea, La de estatua me refiere a que es quieta o a quietud. La noche, pues. pues sí, por el estatismo, la inmovilidad, ¿no? Es la idea suya. Sí, Si esa no fue la idea del poeta, diga usted lo que yo siempre digo, salado si no lo que pensó al momento de escribirla no era esto, porque eso es una idea que se puede sacar de ahí. Agradezca usted, habría que decir al poeta, que estoy interpretando con una idea que tal vez es más brillante que la que usted tuvo cuando escribió esto. O sea, no preocuparse de que lo que pensó el poeta, que nunca se sabrá que, bueno, lo que pensó el poeta es lo que escribió automáticamente. Pero ¿qué pensó para escribir así? Ni él mismo lo sabe. Puede ser que después lo supiera al reflexionar, pero en el momento en que lo escribió no sabía. Le salió.
Por eso les digo que la escritura automática fue una gran técnica literaria y ustedes la pueden practicar. La noche y negra estatua, lo de negra ya se sabe por qué, es fácil la imagen de la oscuridad en relación a la noche, porque es carencia de luz, pero lo de estatua se refiere, creo yo, respecto a la prudencia. Una estatua representa algo importante, por ejemplo, una figura que se ha destacado en la sociedad, le levantan una estatua por lo que hizo ese personaje, lo bueno que hizo. Y entonces es como un monumento. Entonces es como si dijera que la noche es el monumento a la prudencia. Ahí ya está un poco más fácil, creo, de interpretar por qué. Yo lo interpreto como un monumento a la prudencia. ¿Y por qué la noche es monumento que se le dedica a la prudencia? Porque las cosas muy delicadas, los maleantes sobre todo, las hacen por la noche. O los amantes en un parque, para acercarse lo más posible, también pueden buscar la noche. Y eso es prudencia para que no llegue el policía y les mate, les den, cosa injusta. Bueno, entonces, yo lo interpreto así. ¿Qué piensa sinceramente cualquiera de ustedes? Es que no le encuentro otro sentido. ¿Quién quiere referirse a esto? Pero vean ustedes, voy a terminar la frase para ver, para que ustedes vean, porque la frase sí sigue después muy surrealista. Dice, la noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna en su mano. Esa es una imagen muy bonita, típica de García Lorca, la luna. Tiene el espejo redondo de la luna en su mano. Profe, ¿Sí? que tal vez la luna es como testigo de las cosas que suceden en la noche. Sí, sí. Y el espejo tiene el espejo redondo de la luna en su mano. Bueno, que la luna esté en la mano de la noche, pues ya también es una imagen. ¿Cuál mano de la noche? Alguien podría decir, o sea, si la poesía se analiza lógicamente, pues se le encuentran absurdos por todo lado. Como el poeta, el mal poeta que dice que aquella metáfora, la pradera sonreía. ¿Cómo va a sonreír? El que sonríe es el que está contento con su novia ahí en la pradera, pero la pradera no sonríe. El, el poeta puede decir, pues yo la veo sonreír y usted no la ve sonreír porque usted no es poeta. Usted no tiene sensibilidad, podría decir. Pero esto de, bueno, el espejo redondo de la luna en su mano. Voy a ver si les encuentro una más típicamente surrealista. Aquí está una que le puse que es el fenómeno de la sinestesia. Noten ahí sinestesia, las dos con S, que significa la influencia de un órgano sensorial en otro. La frase dice, el mundo tiene sordas penumbras. Vamos a ver, Catherine Corrales, si me está oyendo. Sí, ¿Por qué esa frase, el mundo tiene sordas penumbras, es eh, sinestésica?
Porque está relacionándolo al sentido de oír. Se pone en relación la imagen, sí, eh, auditiva, sorda, con la imagen visual de la penumbra. Eso es la conexión o la asociación de ideas o de imágenes eidéticas que son de órganos diferentes, pero que se integran en una misma vivencia. En nuestra conciencia se integra todo. Está muy bien. Esperen un momentito para ver si encuentro otra, a ver si alguno de ustedes le saca chispa. Hay frases brillantísimas. Esta la pueden anotar ahí, es un poquillo larga, pero dice: y la muerte vencida se refugia temblando en el circo. Voy a leerla primero y después la vuelvo a leer despacio. Dice: y la muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del minuto presente. Voy a leer: y la muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del minuto presente. Es profundísima esa frase, pero acéptenlo como un reto. Yo tengo mi idea, bueno, yo esto lo he leído varias veces y no tiene ningún mérito que se me ocurra algo, pero sé que a primera vista o a primera lectura, pues se siente como que es una frase brillante, pero que no se penetra en su contenido. Dice: y la muerte vencida se refugia, temblando en el círculo estrecho del minuto presente. ¿Alguien quiere decir algo? No sé si, eh, bueno, aquí es que estoy viendo todavía, no sé si, para ver, es Garro. No, sí, Garro. Jason Garro, que ya se me cambió de lugar. ¿Le sacas algo a esa frase? ¿Te parece brillante? Y la muerte vencida se refugia temblando en el círculo estrecho del minuto presente. Sí, siéndole honesto, no logro encontrar Es que, algo que eso podría querer decir. es que es filosóficamente muy profunda y para no hacerlos pensar, porque no andamos bien de tiempo, simplemente voy a decir lo que me parece y es que se refiere a que la muerte es aniquilante y cuando no puede hacer su trabajo propio, que es el de matar, el de acabar con la vida, entonces no tiene más remedio que refugiarse en el minuto presente, porque el minuto presente constantemente es como una cadena que va pasando al pretérito y de alguna manera pasa a la nada. Y por eso la muerte, al ver que no puede hacer lo que en su misión, se refugia en el momento presente. O sea, como que los momentos presentes son una célula de muerte, porque constantemente están pasando al vacío del pretérito. Ya les digo, si eso no es lo que pensó el poeta, que posiblemente nunca supo qué había querido decir con eso, pues no nos debe preocupar, porque es profunda, sí es, y por eso yo la trato filosóficamente. Eh, claro que no sé si ustedes captaron mi interpretación, porque pueden analizar eso a ver si le pueden sacar alguna otra chispa, pero yo creo que si la muerte, dice la muerte vencida, la muerte está vencida porque no puede actuar como, eh, como aniquilante.
no puede hacer su trabajo de muerte, que ha sido vencida por la vida. La muerte vence la vida, pero la vida, mientras no acepta la muerte o la rechaza o por casualidad o por lo que sea, es victoriosa sobre la muerte que casi se presenta. Yo les recomiendo una obra de teatro a propósito de esto, que el personaje central es la muerte. Una de las grandes obras de teatro español contemporáneo de Alejandro Casona, que se llama La Dama del Alba. La Dama del Alba es la muerte. Y vieran qué personaje más interesante en esa obra de teatro de Casona es la muerte, porque más bien en una ocasión salva al personaje que tenía cita con él para su muerte y no asiste a esa cita por circunstancias o simplemente porque le pareció que mejor no iba a actuar ese día ahí. Ya que la frase pues me recordó esa obra. Hay una frase también genial filosóficamente, a ver quién le saca chispas. ¿De quién puedo agarrar o voluntariamente quién? María Laura, por ejemplo, si no le molesta hablar en este momento. Sí, claro, profe. Bueno, gracias. Esta frase que la considero muy brillante también filosóficamente, dice, la línea recta, su vertical es fuerza. Después sigue, y los sabios cristales cantan sus geometrías. Bueno, pero la segunda parte de la frase es muy diferente y inspira otras ideas. Pero dice la línea recta, su vertical esfuerzo. Una frase. Profe, tal vez, bueno, no sé, podría entender que, digamos, si la línea es recta, ay, no sé, como que el estar en vertical y, por decirlo así, de manera erguida, eso le da fuerza. O sea, porque está como de pie, está arriba, está levantado. Sí, sí, estoy de acuerdo porque eso de la línea recta, la verticalidad absoluta, cuando es recta, porque puede ser vertical también, pero con curvas, es la gravedad. Entonces, sin pensar tal vez en el momento en que escribió la frase, tenía detrás la idea de la gravedad. Si es que el poeta ya a sus 20 años de edad tenía García Lorca cuando escribió esta frase. Yo le he pedido comentario a Caterín Corrales, pero yo creo que no la hemos dejado hablar. Si quiere decir algo, hay otros ejemplos. Por ejemplo, que es una frase brillante, surrealista. Imagen del imán yace en el odre. Imagen del imán yace en el odre. No tengo idea qué es odre. Imagen del imán yace en el odre. Odre, bueno, le aclaro que odre no es una palabra que se emplea aquí en España, sí. Odre es como un recipiente, puede ser un barril, donde se mete, por ejemplo, mosto, o sea, uvas para que se fermenten. Eso es un odre. Entonces, dice el imán, pero ven, también eso es surrealista. Asociación libre de ideas, básico en el surrealismo. Imagen del imán yace en el odre. No hay mucho que decir ahí porque ¿qué tiene que ver la imagen de un imán
con un odre. Dentro Sí, de un... no. Sí. No, no, sí, que no digamos, siento que la frase no tiene como contexto alguno entre sus palabras, digamos. Sí. Otra frase. Suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Noria, tampoco saben en Costa Rica qué es. Una noria es como una rueda de Chicago. Una rueda que antiguamente en los trapiches, tal vez sus bisabuelos o tatarabuelos vieron algún trapiche en que antiguamente movían una enorme rueda con fuerza hidráulica para poner en movimiento los piñones del trapiche donde se preparaba el jugo de caña para hacer el dulce. Entonces, una noria, entonces como una rueda de Chicago. Entonces dice, suave brisa del bostezo en la ancha noria del tiempo. Lo de ancha noria del tiempo es una buena metáfora porque el tiempo es cíclico. Esa es una idea muy antigua del tiempo en su ciclicidad. Se está repitiendo continuamente todas las cosas y los griegos tuvieron la idea de que todo se repetía. Después dice, lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Vuelvo a leerla. Lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. ¿Alguien se le ocurre algo sobre esto? Lenta aleta de la sombra se acuesta en el compás. Hay una frase aquí que sí me parece que inmediatamente suena a profunda. Dice, la aguja teje el afán. A ver qué se le ocurre a Raquel Esquivel con esta. Bueno, o quien quiera hablar en este momento. Creo que esta se le puede sacar de inmediato alguna idea. La aguja teje el afán. O Joel Araya, si en este momento se inspira. Eso no está hablando como del destino. En la aguja teje el afán. ¿Sí? Pero explique un poquito esa idea porque resulta... Como una aguja de alguien que va tejiendo un destino. Es como, no sé, una idea muy, no sé, como, por ejemplo, la película de Hércules. Que están Ok. estas, como por ejemplo, como la película de Hércules, que están como estas, no sé si eran brujas, pero ellas iban tejiendo el destino. Entonces, por eso como que se me parece la idea. Ah, bueno, pues sí. Claro que la frase para la idea que usted tiene, habría que añadirle algo a la frase, porque el afán puede ser el afán de vida, de ir viviendo, de ir acercándose a un destino, de ir acercándose a una meta que se ha propuesto la persona. Entonces habría que añadirle afán vital o afán de su vida, porque los afanes son muy diversos. Y si habla de una aguja y que teje, una aguja tejedora, claro que es una metáfora también lo que usted dice, de que está tejiendo su propio destino. Y la vida, pues, es estar diariamente como la persona que teje con la aguja constantemente, desarrollando su propia vida, que tiene un destino. Pero, bueno, usted lo interpreta así, está bien y nadie le podría decir que no, porque usted lo interpreta ese afán como el afán de realizar la vida. Pero es que el tejer, la tejedora,
la costurera que teje, que está haciendo ahí un bordado, lo que sea, en esa actividad del tejer hay un afán continuo. Claro que lo que está tejiendo es la tela que va saliendo, pero ese tejer la tela va acompañado, o sea, tiene como base el afán, el trabajo, que es otra manera de entenderlo, pero lo suyo pues tiene profundidad pero ya le digo que tan profunda esa interpretación que casi la frase se queda corta porque le preguntarían a usted, bueno, pero usted, ¿por qué cree que es el afán de vida? El afán de vivir no es el único. Pero usted podría decir, bueno, no es el único, ni estoy diciendo que sea el único, pero que es el más importante, sí. Y nadie podría negarle razón a usted. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo y yo creo que con estos ejemplos, esta oda a Salvador Dalí la escribió Federico García Lorca. Ya ustedes vieron que García Lorca fue ante todo un poeta surrealista y que en su momento, si tenemos tiempo, quisiera hablarles algo más de él y en general, de la generación de poetas de 1927. Y entonces ahora me despido de ustedes. Mucho gusto de verlos ahí. Nos veremos seguro dentro de 15 días ahí en pantalla. Y doña Cintia les va a pasar la lista a ver qué ocurrió. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego, profe. Luego, profe. Bueno, Gracias, profe. encantado. Gracias. Bueno, Gracias, profe. Bueno, ahí les envié los libros. Espero que cuando tengan un ratito puedan echarles una ojeadita. Y también están audiolibros, tanto el Ulises de Joyce como la Metamorfosis. Así que cuando puedan, sería muy interesante que los lean para que pues tengan un poquito más amplio ese sentimiento de estas épocas y lo logren aprovechar absolutamente más las clases de Don Luis. Catalina Torres. Aquí, profe, presente. Gracias. María, yo ya me tengo que ir, donde es que tengo clases. María Raquel Esquivel. Presente. Jean Paul Mora. Presente. Genevieve Hernández. Presente. Andrés Suárez. Presente, profe. Yes. Alejandro Valverde. Presente. Matthew Acuña. Soy yo, profe. Noelia Alpizar. Presente, profe. Joel Araya. Presente, profe. Francine Arias. Presente, profe. Aldo Bonilla. Gracias. Presente. María Brenes. Presente, profe. Cancela. María Catalina Céspedes. Aquí, profe. María Laura Elizondo. Presente, profe. Jason Garro. Presente. Gracias, Jason. Génesis Hidalgo. Presente, profe. Perfecto. Ana María López. Presente. Gracias, Ana. Cristian Mora. Presente, profe. María Esther Rivera. María Esther Rivera. Sofía Rojas. Presente, profe. Gracias. Laura Salas. Presente, profe. Ivania Solís. Presente. Natalie Tercero. Presente, profe. Gracias.
Isabela Viñoli. Presente. Gracias, Isabela. Juliana Peldeán. Presente, profe. Gracias, Juliana. Bianca Bolaños. Presente, profe. Tamara Campos. Presente. Ujú. Irene Delgado. Presente. Tomás Uber. Tomás Uber. Catherine Castro. Catherine Corrales, perdón. Aquí presente. Gracias, Catherine. Y Roberto Wolfo. Presente, profe. Gracias. Creo que alguien me dice que Alejandro Valverde. A ver. Es Alejandro. ¿Me escucho? Ahorita sí te escucho. Vamos a ver. Ah, ok. Es que no sabía si me había escuchado cuando Yo creo que no pasó te, esto. creo que sí te. No, sí, Alejandro, estás bien. Ahí estás. Ah, ok. Gracias. Bueno, Profe, a mí sí. me marco, es que yo no sé si me escucha a mí. Joel, sí te escuché. Ok, Ujú. ok, gracias. Y a mí, profe, a Génesis. Sí, Génesis también. Vamos a ver. Génesis Hidalgo. Hidalgo. Sí te escuché, Génesis. Ujú. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, que estén todos y todas muy bien. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Cualquier cosa, ahí estoy en WhatsApp. Gracias, profe. Con gusto. Bye. Hasta luego. Gracias.